Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con la clase número 7 del curso de Fundamentos y Aplicaciones de la PCR. En principio, el objetivo de la clase es el de interpretación de resultados y de aplicaciones en distintos usos, como el diagnóstico bacteriano, el diagnóstico de enfermedades hereditarias o el diagnóstico viral. Son algunos de los ejemplos porque hoy en día realmente los usos de la PCR son casi infinitos, entonces nos tenemos que reducir un poco a lo más básico. Y a pesar de que un poco la estrella hoy en día de las PCRs es la PCR cuantitativa, yo les voy a dar ejemplos de PCRs comunes, cualitativas, como para que tengan una idea de lo más básico. De todas maneras, con la clase anterior de PIA, yo creo que ahí van a poder entender las nuevas técnicas que surgen de la aplicación de PCR cuantitativa para cualquiera de estos usos. Así que vamos a ir a las más básicas. Bueno, como les decía, se puede aplicar para una infinidad de objetivos, pero bueno, vamos a ver algunos casos en particular de detección de toxinas de bacterias. Vamos a ver un ejemplo en virus y vamos a ver un ejemplo de enfermedades hereditarias, pero en sí puede usarse para cualquiera de estas cosas. Vamos a comenzar con un ejemplo de las bacterias. Uno de los grupos de ustedes en la tarea número 4 eligió justamente este tema de detección de Escherichia coli, en particular una de las más patógenas, ¿no? Que es la Escherichia O 0157, que es una de las más conocidas como productoras del síndrome urémico hemolítico. En particular les quería mostrar un trabajo que hizo una compañera mía de la UBA cuando yo trabajaba allá, Mariana Motter, que creo que incluso ustedes la encontraron en algún trabajo, y que ella trabajó un tiempo bastante importante en el Malbrán y hacía justamente detección de las toxinas de las Escherichia coli productoras de síndrome urémico, o por lo menos de diarreas hemorrágicas, ¿no? Así que vamos a ver un poco este ejemplo que ella en su momento me proporcionó para hacer un PowerPoint sobre este tema. Ellos lo que tratan de detectar o lo trataban de detectar son las citotoxinas que tienen algunas bacterias, algunas cepas. Ustedes saben que de cada bacteria y de cada virus hay muchas cepas. A veces la PCR puede utilizarse para distinguir las cepas y hay muchas formas de distinguirlas. Bueno, en este caso lo que ellos intentan amplificar son las toxinas 1 y 2, toxinas Giga se llaman, que pueden estar solas o en combinación. Algunas están codificadas por bacteriófagos, la STX2 es la más patógena. Y bueno, por supuesto hay distintos subtipos de enfermedad que pueden surgir dependiendo de esta combinación de toxinas, ¿no? Bueno, básicamente la toxina lo que hace es liberarse al unirse a la célula intestinal a través de un receptor clivada por luego el aparato de Golgi y produce un fragmento de una subunidad, un fragmento proteico que se une a la subunidad 60S de los ribosomas, entonces inhibe la síntesis proteica. Esto es el mecanismo de acción. Esto produce daños en las células endoteliales de los vasos sanguíneos y acumulación de interferón 8 en los leucocitos y diarrea con sangre. En este caso ella lo que utilizaba en el Malbrán es una PCR multiplex. Van a ver que hay muchos subtipos de PCRs, PCRs anidadas, PCRs
o nested PCR se dice en inglés, PCRs multiplex, PCRs alelo específicas que se unen a diferencias de un solo nucleótido. En fin, es muy difícil empezar a detallarles todos los subtipos de PCRs que existen, pero esta quizás es una de las más usadas, donde en qué consiste en un mismo tubo o para una misma muestra. Lo que se hace es usar un juego de primers, no un solo par de primers para amplificar una única región, sino varios juegos de primers para amplificar 2 o 3 regiones diferentes, a veces 5, a veces 6, depende del tipo de complejidad de la PCR. En este caso, entonces, lo que ellos hacen es obtener el ADN bacteriano y usar este sobrenadante que se obtiene luego de hervir a las colonias, 2 microlitros del sobrenadante como templado para la PCR, o ADN target también lo van a encontrar, o blanco o ADN molde. Esta es la reacción en sí misma. Lo que hacen es colocar primers que detectan la toxina 1, primers específicos para la toxina 2, primers específicos para la O157, que es una de las cepas más tóxicas, TAC polimerasa y un volumen final de 50 microlitros. Entonces, los fragmentos que permite amplificar el primer número 1 o el par de primers forward y reverse da un producto de 130 pares de bases. El de la toxina 2 da un fragmento de 346 pares de bases que amplifica. Y el de la O157 da 259. Bueno, si ustedes se fijan, lo que ellos hacían era control de productos de origen cárnico, en este caso un gel de agarosa donde el ADN se obtiene de una carne picada. Y, por ejemplo, aquí tienen un fragmento de 346 pares de bases, que sería la toxina 2, tanto acá como acá y acá. Y acá tienen también el de 259 pares de bases, que corresponde a la O157. En este caso hamburguesas, donde se ve la toxina 2, que daba un fragmento de 346. Si ustedes se fijan, esto es 100, 200, 300, 400 y 500, o sea que está entre 300 y 400. Lo mismo acá con medallones de carne Barfi, donde se detecta la O111, y lo que se observa es la toxina 2, el fragmento de 346 pares de bases, al menos en estas muestras, ¿no? Bueno, también se puede usar para detectar cepas bacterianas por análisis filogenéticos. Eso ya es una cuestión un poco más compleja y que excede un poco a nuestro curso, pero hay muchas investigaciones que lo que hacen es amplificar por PCR, secuenciar y comparar las secuencias a través de uso de distintos software para ver diferencias mínimas o porcentajes de identidad o de diferencias, que es lo mismo, entre cepas. Entonces a veces eso sirve para clasificación de cepas virales, como los tipos de aftosa. Bueno, de cada virus o de cada bacteria se puede hacer eso también, ¿no? Pero bueno, eso es como que es demasiado amplio para meternos de lleno en este curso. Les quería dar un ejemplo de enfermedades hereditarias. En particular, esta es una enfermedad con la que yo trabajé, el gen del alotano. Es un gen bastante común en casi todas las especies, pero fue muy estudiada en el porcino porque produce lo que se llama el síndrome de estrés porcino. Los animales mueren en hipertermia y por lo tanto su carne es decomisada, con lo cual produce bastantes
pérdidas económicas y se desencadena por estrés, por ejemplo el estrés típico del transporte o la anestesia con alotano. Por eso de ahí viene el nombre de gendelalotano. Para eso les quería mostrar un poco algunas de las combinaciones que se hacen del uso de la PCR con alguna otra metodología molecular para identificar mutaciones. Así que les quería mostrar un poco de qué se trata esto. Estas son enzimas de restricción, enzimas que fueron descubiertas en las bacterias y que tienen como función degradar al ADN foráneo, que generalmente es el ADN de algún bacteriófago que la infecta. Estas enzimas de restricción, que hay muchísimas, hay catálogos de cientos de páginas de distintos tipos de enzimas de restricción, lo que hacen es cortar el ADN cuando encuentran una secuencia específica. Por ejemplo, JAE3, que sería esta enzima, JAE viene del microorganismo de la cual fue extraída o obtenida por primera vez. Cuando encuentra esta combinación de letras, G, C, C, C y por supuesto la complementaria, corta justo en el medio, o sea que reconoce una secuencia de 4 pares de bases. Y al cortar genera extremos romos, es decir, extremos limpios, o lo que se llama en inglés blunt ends. La EcoR1 es una de las más conocidas de la Escherichia coli. Corta, por ejemplo, cuando encuentra esta secuencia, que es una secuencia de 6 pares de bases, o sea, una combinación de 6 pares de bases, GAT, ATC. La Thermophilus aquaticus, que también, así como hay una polimerasa derivada del Thermophilus aquaticus, también hay una enzima de restricción que se llama TAC1. EcoR1, esta es otra, esta era EcoR5, perdón, esta es NOT1, bueno, hay millones, bueno, no sé si millones, pero hay muchas, muchas de las cuales funcionan, digamos, cortando y generando lo que se llaman extremos cohesivos o pegajosos, o sticky en inglés. ¿Qué quiere decir? Que en una cadena cortan en un punto y en la otra cadena en otro punto, justamente en el mismo punto en cada cadena. Si ustedes se fijan, esta secuencia es una secuencia de 4 pares de bases y casi todas las enzimas de restricción reconocen secuencias que son palindrómicas, es decir, que se leen igual en este sentido que en este sentido, ¿sí? TCGA, TCGA, ¿lo ven? GAATT, GAATT, ¿sí? Entonces, en este caso corta, por ejemplo, entre la T y la C en esta cadena y entre la T y la C de esta otra. Entonces, esto queda como un extremo cohesivo o pegajoso. ¿Por qué? Porque tanto al separarse estos dos fragmentos, como la C y la G y la G y la C siguen siendo complementarias, pueden volver a tender a unirse por complementariedad de bases a pesar de que el eje azúcar-fosfato está cortado. Si bien van a quedar con el eje azúcar-fosfato cortado, pueden pegarse de todas maneras por complementariedad. ¿Por qué les muestro un poco todo esto? En realidad todo esto fue muy utilizado en la ingeniería genética, pero también ha sido muy utilizado en el diagnóstico de enfermedades hereditarias. Y una de las formas es a través de la complementariedad de la PCR seguida de una digestión con enzimas de restricción. ¿Y por qué se usa esta combinación? Bueno, porque las mutaciones, justamente cuando aparece una mutación que genera una enfermedad hereditaria, al cambiar una de estas bases, puede que el sitio de reconocimiento de esta enzima se pierda o que esto no fuera un sitio de restricción, pero al haber una mutación se genera un sitio de restricción para esta enzima, por ejemplo.
Entonces, veamos este ejemplo en particular en el caso del porcino. Hay en el cDNA, ¿se acuerdan que es la copia del mensajero del gen del alotano, o el RIR1 se le llama, es el gen del receptor de la rianodina, o CRC, del canal de liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Tiene varios nombres, pero en esa posición, en la 1843 del cDNA, hay un cambio de una citosina por una timina. Y ese cambio solo es el que genera este síndrome de estrés porcino o síndrome de carnes pálidas, blandas y exudativas. Y fue descubierto por Fuji en 1991 y después Otsu también. La cuestión es la siguiente. Este es el fragmento que se va a amplificar, un fragmento de 659 pares de bases de este gen, RIR1 o CRC, y en el caso del alelo normal hay una citosina, y esa citosina, combinada con las otras basecitas, hace que esta región sea reconocida por esta enzima, GIMP1, y se corte en dos fragmentos. En cambio, en el alelo mutado, este sitio de restricción, al cambiar la C por la T, se pierde, o sea que aquí deja de cortar la GIMP1, ya no lo reconoce como sitio de corte. Entonces esto nos va a servir para el diagnóstico. Recordemos, eso sí, que todos los animales tienen dos alelos de cada gen. Es decir, que un animal puede ser CC, puede ser TT, homocigotas, o pueden ser heterocigotas, uno con la mutación y uno normal. ¿De acuerdo? La gran ventaja de detectar esto a través de esta tecnología es que uno puede detectar a los heterocigotas, cosa que, por ejemplo, a través de la prueba del alotano, uno solo detecta a los homocigotas recesivos. Bien. Entonces lo que les muestro acá es una PCR, esto lo hicimos nosotros en nuestro laboratorio hace muchísimos años, con este gen, en este caso usamos una línea de porcinos del INTA pergamino, donde lo que pudimos observar es animales CC, es decir, normal, tienen los dos alelos normales, heterocigotas, CT, y animales que solo tienen T, que es el alelo anormal, o sea que son homocigotas recesivos. Acá tenemos los que son CC, donde hay un fragmento de 659 pares de bases, los que son CT, donde tienen un alelo que permanece sin cortar y el otro que se corta en dos fragmentos, y los que son TT, que tienen directamente todo dos fragmentos. Esta es una muy buena manera de detectar todos los genotipos posibles en la población y no dejar de detectar a estos que son los heterocigotas. ¿Sí? Bueno, uno de sus compañeros en la tarea 4 buscó información sobre el parvovirus porcino, y como yo le facilité un trabajo que busqué en internet, aproveché ese trabajo que es bastante antiguo, pero es muy útil para lo que queremos ver, para usarlo como ejemplo para detección del parvovirus porcino. Este es el trabajo, si ustedes se fijan es un trabajo de 1991, publicado en el Journal of Virology Methods, y lo que demuestra en esta figura es cómo detecta, ¿no?, los pares de primers que usa, incluso usa una sonda. Eso les va a recordar un poco también a la a la PCR cuantitativa, pero bueno, en este caso, digamos, el prime muestra donde se unen el primer 1 y el primer 2, que es una parte del genoma del virus,
lo que se amplifica y cómo después esto se combina con la detección a través del uso de una enzima de restricción, que en este caso es la EcoR1. La EcoR1 está localizada en este caso dando dos fragmentos de 35 y 123 pares de bases. Y entonces, por ejemplo, aquí ven un positivo, que es el que da el fragmento de 123 y de 35, y en cambio el que no corta sería negativo. Bueno, espero que les haya servido. Son muy simples los ejemplos, pero bueno, era un poco la intención de no meternos demasiado en profundidad en el tema. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.